Espantanieblas Teatro te cuenta El Trastolillo y el libro de cuentos, de David Virosta. Hola, mi nombre es David. Soy aventurero y explorador de libros. Esta mañana he venido al bosque en busca de personajes de cuento. A la sombra de un árbol se han contado historias a lo largo del tiempo, cuentos que nos trasladan a otros lugares y culturas. Os invito a escuchar un cuento. Había una vez una niña que cada noche, leyendo o escuchando cuentos, se quedaba dormida. Al despertar, miraba las ilustraciones del libro y por la tarde jugaba a los cuentos. Hoy había sido una princesa y mañana sería una maga o una pantera. Alrededor del pueblo se extendía el bosque y la laguna, donde vivían duendes. Y un travieso y pequeño trastolillo visitaba la casa donde vivía la niña que jugaba a los cuentos. De vez en cuando se llevaba una horquilla o un lazo para el pelo. La niña buscaba y rebuscaba, miraba y remiraba sin encontrarlos. ¡Ay, María! ¿No recuerdas dónde dejas tus cosas? Mamá, las dejé en la mesilla. Habrá sido el trastolillo. ¡Ay! ¿Y para qué iba a querer un trastolillo tus adornos del pelo? Una noche, el trastolillo tomó prestado el libro de cuentos. Al despertar, la niña buscó y rebuscó, mirando y remirando tras la mesilla, bajo la cama, sobre el armario, dentro del baño, en la nevera. ¿Habéis cogido mi libro de cuentos? No, respondieron sus padres. Pues no lo encuentro. Habrá sido el trastolillo, bromeó la madre. ¿Y para qué iba a querer el trastolillo mi libro de cuentos? Tendré que contárselo al abuelo. Él conoce al trastolillo. El abuelo fue a recogerla a la salida del colegio. Abuelo, ¿el trastolillo ha podido llevarse el cuento? No lo creo. Demasiado grande para él. Pues ha desaparecido. No lo habrás olvidado en la escuela. No lo saqué de casa. Ha sido esta noche. ¿Hablarás con el trastolillo? Sí. Ahora vamos a casa a escoger otro cuento y a contárselo a la abuela. Ella podrá ayudarnos. Los abuelos guardaban los libros en baúles, en arcas, en arcones y grandes maletones. El abuelo abrió un cofre y extrajo un libro bellamente encuadernado. Es de cuentos del mundo, como el otro. Te gustará. Lo cuidaré, abuelo. Ay, si al trastolillo le gustan los cuentos, también querrá leer este. Ay, así que le has hablado del trastolillo, dijo la abuela. Claro, a los niños hay que hablarles de duendes, de hadas, de ojáncanos. Además, esa casa siempre estuvo visitada por trastolillos. Se llevaban nuestros dados, los lapiceros. Ya, y tú los veías a su edad, ¿verdad? Y los sigo viendo, si yo te contara. Si tú lo dices, yo te creo. Pero no creo que haya sido el trastolillo. ¿Y si hubiera sido el fantasma? Ay, no. Al bisabuelo Andrés lo tengo muy aficionado a la lectura de teatro. Últimamente no me pide otra cosa. Si vieras cuánto disfruta con los románticos. No puedo verlo, pero si tú lo dices, te creo. El bisabuelo Andrés vagaba por la casa recitando versos. Nadie podía verlo ni oírlo, salvo la abuela. Así era. El libro de cuentos lo tenía el trastolillo. ¿Pero cómo se te ocurre robar un libro de los humanos? Papá, no lo he robado, lo he tomado prestado. Lo mismo me da. Es que, papá, he oído a la madre leer los cuentos con voz suave y al papá cambiar la voz para cada personaje y a la niña jugar a los cuentos y me conozco cada personaje y sus historias. Has sido imprudente. Verás, papá, la pastorcilla de la dehesa, los navegantes del océano, los jinetes de la pampa, la maga de los Andes. ¡Ay, lo echarán de menos! La familia del altiplano, papá, que no oían y hablaban con las manos. Y también los huérfanos de la selva y las pescadoras del Caribe. Había una que había perdido una pierna porque un tiburón
Uy, papá, ¿me puedes leer un cuento? ¿Leer? Ay, no sé leer, hijo, pero vamos a verlo. El Trastolillo se quedó sorprendido viendo las ilustraciones. Los personajes no eran como él pensaba. Se los había imaginado como a los humanos de la aldea. Sin embargo, los del cuento eran diferentes. Observaba su pelo, la forma de sus labios y sus ojos, los tonos de su piel. ¡Cuánta variedad! Mamá, ¿los Trastolillos somos todos iguales? Claro que sí, hijo. Iguales que nosotros. ¿Pequeños y de piel oscura? Sí, así somos. Al menos los de nuestro bosque. Aunque después de ver a los humanos de este libro, ya no lo sé. Claro, papá, a lo mejor en otro bosque son distintos los Trastolillos, como los humanos del libro, tan diferentes. Yo pensaba que todos los humanos eran de piel pálida, como los que conocemos. Ah, hijo, ahora me haces dudar. Mamá, ¿tú qué piensas? Ah, hijo, que todos somos iguales. ¿De verdad? Como las personas del libro. Pero mamá, sí son diferentes. Ah, hijo, todos son humanos. Y un Trastolillo es un Trastolillo en los bosques del este y del oeste. No es un elfo, ni un ojáncano, ni un hada. El Trastolillo pasó el día mirando cada detalle de las ilustraciones. Descubrió nuevos paisajes, observó sus vestidos, la variedad de alimentos, sus instrumentos musicales, e imaginó sus danzas, el olor de sus comidas, el sonido de sus parajes. Quiero surcar otros ríos, caminar por otros bosques, bañarme en el mar, conocer otros pueblos y a sus gentes, visitar a los Trastolillos del norte y del sur, nadar con las sirenas, volar en un dragón. Al llegar la noche, el Trastolillo se aventuró hasta la casa de la niña. Llegó a tiempo de escuchar el final de un cuento que la madre leía con su dulce voz. Al acabar, dejó el libro sobre la mesilla y cubrió de besos protectores a su hija. La niña esperó hasta que la madre se marchara y entonces cogió el libro de cuentos y lo guardó bajo su almohada. Aquí estarás más seguro, pensó. El Trastolillo esperó hasta que la niña se durmiera y entonces trepó hasta lo alto de la mesilla y... el libro no estaba allí. ¡Qué decepción! A punto estaba ya de marcharse cuando la niña se giró en la cama y el Trastolillo descubrió que bajo la almohada asomaba el nuevo libro de cuentos. No pudo resistirse. Se esforzó para sacarlo sin despertar a la niña y corrió entusiasmado a su casa con el tesoro conseguido. ¡Ya estoy aquí! ¿De dónde vienes a estas horas? Es que tomé un libro prestado nuevo. ¿Ha sido peligroso? Un poco, papá. ¿Y emocionante, hijo? ¡Ay, mucho, mamá! Eres un Trastolillo valiente. Y un aventurero audaz. A continuación, regresó a casa de la niña para dejar bajo la cama el primer libro que tomó prestado. Después pasó la noche viendo las nuevas ilustraciones. Exploró cada río, cada monte, cada bosque. Descubrió nuevos pueblos, curiosas costumbres, extraños objetos. Estudiaba cada expresión de sus rostros, tratando de descifrar sus emociones, de desentrañar el misterio de cada historia. ¡Ay, si pudiera leer! Al despertar, echó en falta el libro. «Mamá, ¿has cogido el libro?» Lo dejé sobre la mesilla. ¿No está? Mira, ahí está. Se había caído bajo la cama. Pero no es este el que me leíste anoche. Este es el que se llevó el Trastolillo. Mamá, tengo que contárselo al abuelo. Hoy te recogerá al salir del colegio. Entretanto, el Trastolillo indagó si en el bosque había alguien que pudiera leer y descubrió que la abuela de su madre había sido durante muchos años Trastolillo de escuela. Lleno de esperanza, se fue a visitarla. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué alegría! ¿Qué
es lo que traes en ese carrito que oigo? Un libro. ¿Me puedes leer un cuento? Ay, leer. Mi vista ya no me lo permite. Pero haremos una cosa. Toma mi mano y deslízala por cada una de las letras como si las dibujaras. A ver. La H. La A. Había una vez. Pasa a la cuarta palabra. Ay, el día se les hizo corto leyendo. Tornaba a casa entusiasmado. De vez en cuando se paraba a dibujar una letra en la arena. En su mente permanecían palabras sugerentes. Belleza, intriga, diversidad. Le encantaba la palabra diversidad. Sonaba a diversión. Contenía la verdad. Rimaba con generosidad, familiaridad. Abuelo, escucha con atención mi hipótesis. Y le contó todos los detalles. ¿Hablarás con el Trastolillo? Claro que sí. Recuperaremos ese libro. Ahora vamos a casa. Debemos informar a la abuela. Necesitamos su ayuda. Así que el Trastolillo te ha devuelto un libro y se ha llevado otro prestado. Tenemos que encontrar un libro que sea adecuado para él, concluyó la abuela. Le gustan los mismos cuentos que a mí. Es cierto, pero necesitamos uno que tenga letra grande, ilustraciones expresivas y una historia interesante. El abuelo buscó entre sus cofres y extrajo 2 libros. Este te gustará a ti. Es el tercer volumen de la misma colección de cuentos del mundo. Conocerás a los pueblos del norte. También le gustará al Trastolillo. Y este es para tu compañero lector. Es muy corto, abuelo. No importa que sea breve, así lo empezará y lo acabará muchas veces. Es bueno para los primeros lectores. Esa misma tarde María comenzó la lectura del nuevo libro tumbada en la hamaca del jardincito. Sobre el pollete de entrada, bajo el farolillo, colocó el álbum ilustrado para su amigo lector. Desde entonces, cada semana, los abuelos seleccionaban un nuevo libro que María colocaba en ese punto de lectura. Algunos atardeceres el Trastolillo se acercaba hasta la casa de la niña para escuchar la voz envolvente de la madre leyendo un cuento, las voces divertidas del padre narrando una leyenda. La voz del fantasma recitando versos no la oía, pero esa es otra historia. Antes de dormir, María comprobaba desde la ventana de su habitación que el libro estaba bien visible bajo el farolillo. Emocionada e intrigada, se acostaba para dormir y soñar.